Nos visita el vicegobernador, pero un poco vamos a hablar como vicegobernador y otra parte como candidato para las próximas elecciones, el doctor Néstor Pedro Brayar Pocar. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por venir. venir. En el caramelo, así que traerle un vaso de agua a Paulita, No, por favor. está perfecto, está perfecto. Que yo escucho un eco acá. Escucho un eco en el retorno. Parezco Pucho Bellini haciendo el programa, te juro, parezco hacer el programa de cumbia. Bueno, Pedro, ¿otra vez en campaña? Una pregunta para romper el hielo. Sí. A la gente que dice, che, otra vez, Pedro. Mira, Jorge, yo mismo le digo, pero vamos a la realidad. Yo hice una carrera política. Yo me dediqué a esto, lo que me significó postergar otras oportunidades que tuve en la vida. De hecho, en más de una, durante muchos años, cosa que mucha gente no sabe, yo hice otras cosas. Me dediqué en un tiempo, mucho tiempo ejercí la abogacía. En algún momento de mi vida me dediqué a una empresa, a tener una empresa constructora en sociedad con mi padre. Yo trabajo desde los 13 años. Yo empecé a trabajar como cadete en la galería internacional. Hoy sería explotación infantil. Hoy sería explotación infantil, en esa época no, porque la legislación lo permitía. Sí. En la Galería Internacional en 11, a una cuadra de la AMIA, que hoy se está conmemorando un aniversario más del atentado, empecé a trabajar a los 13 años y nunca paré. Y entonces en mi carrera política también soy igual. He ejercido la docencia más de 30 años, sigo dando clases. Muchos de esos años los hice ad honorem y otros años lo hice con un sueldo simbólico. Ahora lo sigo haciendo ad honorem, gratis, no cobro. Entonces, las encuestas me dan bien. Yo formo parte de un equipo y en ese equipo se me dijo, mira, nos interesa que sigas. Y bueno, entonces, ¿cuál pensás que es el valor que se aprecia para eso? Porque hay mucha puja y además en este momento, justo en este momento que está habiendo una gran discusión. Ayer Guillermo Franco habló de que hay una crisis política, no hay una crisis institucional, pero volvemos a tener el famoso problema entre el vice y la vice, entre el presidente y la vice. Yo creo, Jorge, a mí me dicen que una cualidad que tengo es la lealtad. Sí, yo soy leal a los compromisos que asumo. Y lo demostré a lo largo de mi vida siempre. Siempre. Yo soy leal al compromiso que asumo. Yo cumplo con mi palabra. Pero yo personalmente considero que tengo otra cualidad que supera esa, que es, a mí, yo ofrezco a quien quiera, de acá o de afuera, que analicen cuál es mi patrimonio en función de las funciones, en relación a los cargos que he ocupado. Que además te voy a decir una cosa, no son tanto los cargos que ocupé, ni tanto el tiempo. Lo que pasa es que he estado en las funciones más delicadas que tiene el Estado. Porque yo he sido ministro de Salud y de Seguridad, claro, que son las dos áreas más complicadas, más conflictivas, porque sabes que son las áreas que cuando todo anda bien no se nota. Y solamente se nota cuando hay un problema. Y yo ocupé las dos áreas y en las dos áreas me tocó atender emergencia y no habré sido tan malo, porque cuando fui ministro de Salud, después fui el gobernador más votado hasta ese momento, después con el tiempo me va a superar Gustavo Valdés en porcentaje y cantidad de votos. ¿Fuiste el más joven también? Hasta ese momento sí. Hasta ese momento, no sé si el más joven o segundo, pero sí fue uno de los más jóvenes, por lo menos de... ¿Qué edad tenía? ¿40, 41? 43 años. 43. Entonces, las cosas se dieron así. El equipo que yo formo parte me dijo, nos gustaría que sigas, y yo acepté el compromiso y voy a estar a la altura de las circunstancias y voy a hacer todo lo posible. ¿Todos quedaron contentos? ¿Cómo? ¿Todos quedaron contentos? Yo no te puedo decir, porque yo el otro día... Yo sé que no. Digo, hay gente que torpedeaba la posibilidad de tu candidatura dentro del esquema. Mira, así como puede haber habido, también hubo mucha gente, y no de mi partido,
que me dijeron, nosotros vemos con muy buenos ojos que vos sigas, sos un factor de equilibrio, sos un hombre de diálogo, sos un hombre de la conciliación, tenés experiencia, tenés conocimiento del manejo del Estado. Pero además de mi actitud de lealtad hacia mis compromisos, hay algo muy sencillo, Jorge. ¿Por qué yo me llevo bien con el gobernador? Más allá de la relación personal, que es muy buena y se basa en el respeto mutuo. Me llevo bien porque yo cumplo la Constitución como él la cumple. Y la Constitución es sabia y dice, el gobernador se ocupa de esto, el vicegobernador se ocupa de esto otro. Entonces, cuando el problema viene cuando uno se quiere meter en las funciones del otro. El conflicto que está habiendo en el orden nacional yo lo sigo y pasa porque mucha gente del Ejecutivo se pone a opinar en cuestiones del Poder Legislativo, ¿no es cierto? Y también, en su momento, la vicepresidenta tenía el deseo de conducir ella áreas del Poder Ejecutivo. Defensa, y bueno, se lo había prometido, Milei. Está bien, pero esa no es la función, salvo que se actúe por delegación, Jorge. La función del vicepresidente es suplente nato del presidente, es el único que en caso de acefalía completa el mandato presidencial. Correcto. Es el único, no hay otro. Y de manera automática, los otros tienen que pasar por todo un procedimiento. Y es presidente nato del Senado, lo que no es poca cosa, es la Cámara Federal, la Cámara donde están las provincias representadas de manera igualitaria, y es presidente de la Asamblea Legislativa, nada más y nada menos. Entonces, los conflictos muchas veces pueden ser rivalidades personales, pero puede ser cuando un poder se mete en el otro. En la provincia de Corrientes eso no existió, porque el gobernador ha sido un hombre profundamente respetuoso de la independencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Nadie dice que hace pocos días hubo un fallo que fue contrario a un decreto del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo acató a rajatabla, ¿no es cierto? Porque siempre se trata de ver la parte negativa. Y yo fui profundamente respetuoso de las funciones del Poder Ejecutivo. Entonces, esa es la base de la convivencia, más allá, te reitero, de la buena relación personal. ¿Cuál es la principal virtud que viste en Gustavo Valdés acompañándolo estos 4 años? Mira, a Gustavo, a mí me tocó reemplazarlo en el Ministerio de Seguridad. Claro. Entonces yo ahí pude ver muchas cosas que él había hecho, al punto tal de que yo prácticamente no reemplacé el equipo que él dejó. Había iniciado un montón de programas que eran de avanzada. Cuando él asumió la gobernación le dije, mira, yo sabía de tu eficiencia en el trabajo porque yo te reemplacé en el ministerio. Lo que me sorprendió es tu dinámica de trabajo. Es un tipo incansable. Y tiene una visión de futuro que está dejando obras que son para la posteridad. Y que la vio cuando muchos no la veíamos. ¿Cuál, por ejemplo? El hospital de campaña. Vale. Cuando yo era senador nacional, él nos invita a recorrer la obra que había empezado. Yo en mi fuero íntimo dije, no será mucho. No. Demostró que fue absolutamente necesario, que permitió que Corrientes tenga, muchos pasamos por ahí, yo mismo pasé por ahí, que Corrientes tenga una de las tasas de mortalidad más bajas en el momento de la pandemia. Y no tuvimos ese aislamiento tan feroz que tuvo la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero tuvimos un hospital de campaña que estaba de lo mejor que había en Argentina y que ahora sigue funcionando como un hospital general, con todo el equipamiento que tiene. Toda una innovación, digamos. Le tocó el tema de la sequía, que eso también es un factor que no depende de nosotros, y los incendios. Hoy, Corrientes, al año siguiente tuvimos la misma sequía, pero el incendio fue el 5%. Por el sistema de manejo de fuego que se hizo. Hubo que afrontar la inflación, que depende de los errores nacionales, ¿no es cierto? Y la provincia, que es la pagadora de sueldo, porque la provincia es la que paga el sueldo de los maestros, de los enfermeros, de los médicos, de los policías, de los jueces, etcétera, etcétera, tiene que estar afrontando con sus recursos los desaguisados de la política económica nacional. Sigo con las obras que quedan para el futuro. Mencioné el hospital de campaña, el Instituto de Oncología que se va a inaugurar en los próximos días. Es
con el mejor equipamiento de América Latina para la gente de todos los niveles, porque eso se respeta. En el hospital de campaña yo he tenido amigos míos, ministros o legisladores internados, y al lado, en la cama al lado, estaba el señor que hacía la limpieza en la calle. Es correcto. Entonces, eso se hizo no solamente con calidad, sino con un profundo contenido social, y este Instituto de Oncología va a funcionar de la misma manera, va a ser para todos. Seguimos. La refacción del Teatro Vera. Todo el sistema de manejo de fuego que se ha hecho. Hay políticas públicas, es lo que deja la gestión de Gustavo Valdés. Hay una política de turismo, hay una política de recursos naturales profundamente vinculada al turismo, porque se complementan. Hay una política de cultura, donde el Teatro Vera, la Feria del Libro, las ferias del libro, porque yo estuve en la de Corrientes, pero la semana estuve en la de Goya. Bueno, todo eso, los libertarios dicen, eso no lo tiene que hacer el Estado. Pero ¿cómo que no? Es más, a mí, mira, Jorge, espera, dame un segundo. Dame un segundo. Déjame que te diga una sola cosa. No, doctor, dame un segundo. Está bien, vos sos el jefe del programa. Dame un segundo. El otro día estuvo Caíto Leconte acá. A mí ninguno de ellos me va a enseñar el liberalismo. Bueno, por eso. Porque yo estudié el liberalismo, practico el liberalismo, y toda mi vida he defendido las ideas liberales cuando era mala palabra ser liberal. Correcto. Me anoto ahí en esa también. Sí, pero bueno, señor. Pero entonces, yo le preguntaba a Caíto y le digo, chamamé no, yo soy chamamecero, pero que lo tiene que hacer el privado. Carnaval no, tampoco, obra pública no, tiene que hacerlo el privado. Bueno, todo lo que me está diciendo es, el oncológico no lo va a venir a hacer un privado, supongo yo, ¿no es cierto? Porque Jorge, yo además... te pongo un ejemplo de un tema que conozco. Sí. En la década de los fines de la década del 70, la mortalidad infantil, es decir, la cantidad de chicos cada 1000 nacidos vivos que morían en el primer año de vida, era más o menos del 40 por 1000. Es decir, de cada 1000 chicos nacidos vivos, morían 40 en el primer año de vida. Sí. Hoy la mortalidad infantil... ¿40 por 1000 era? Sí, 30 y pico, 40 por 1000. Vamos a las estadísticas, pues yo amo las estadísticas porque no mienten. Salvo la de Moreno. Sí. Pero él dice que no, vuelve a mentir. Bueno, no, pero eso es una chanza aparte. Sí. Hoy la mortalidad infantil está por debajo del 9 por 1000. ¿Y por qué dicen que Corrientes tiene una de las mortalidades infantiles más altas del país? Está un poquito más, el norte siempre tuvo un poquito más que el promedio nacional. Más que la media. Sí, estará, si no el 9 será el 10. Nada que ver con el 20 y pico que era, o el 30 que era en su momento, hace 40 años atrás. Entonces, te digo, Jorge, si no hubiese llevado adelante los gobiernos, el Estado Nacional y los Estados provinciales, una política materno-infantil, ¿lo hubiese hecho el privado? No, creo que no. Yo te voy a decir, hay un señor que se llamó Robert Nozick. Sí, claro. Que vos sabés quién fue. Jefe del Departamento de Filosofía de una universidad Harvard. Apenas, Harvard. Él es el hombre que reivindicó el liberalismo cercano a los libertarios. Y escribió 2 libros que fueron clásicos. Uno era Explicaciones filosóficas y el otro Anarquía, Estado y Utopía. En este libro, Anarquía, Estado y Utopía, y les recomiendo a los libertarios que lo lean, y lo que escribió después, Nozick decía que había 3 posibles estados. El estado ultramínimo, que era una ficción. El estado mínimo, que es el estado liberal, que se encarga de la justicia, de la seguridad y de ciertas cosas fundamentales. Que lo defendía de la sociedad. Guy Sorman, ¿te acordás que Exactamente. Y el estado intervencionista, dentro de un estado intervencionista. Él, por supuesto, estado mínimo. Años después, escribe un libro, ya sobre el final de su vida, porque murió relativamente joven, escribe un libro que se llamaba Meditaciones sobre la vida, cuyo prólogo en la edición castellana lo escribió Mariano Grondona, que fue profesor visitante de Harvard durante 3 años. Y en ese libro él analiza muchas cosas, la vida, la sexualidad, la muerte, la ciencia, y analiza el estado mínimo. Sí. Y él dice, hay ciertas cosas, después que yo escribí Anarquía, Estado, Utopía, hasta hoy,
habían pasado más o menos casi 30 años, dice, hay ciertas cosas en que la tesis del Estado mínimo falla. Por ejemplo, en el tema social. Y puede haber otras. Lo dijo Robert Nozick. El profeta del liberalismo a fines del siglo XX. Ahora, ¿vos crees que en las próximas elecciones acá en Corrientes se van a debatir esos temas? Es decir, la sociedad se va a enfrentar en el cuarto oscuro a decir, che, acá está, por ejemplo, la Libertad Avanza, que me propone un Estado que se retire de todos estos temas y que diga que la ruta que yo tengo en mal estado en el interior de Corrientes, I'm sorry man, si no te hace un privado, el Estado no te lo va a hacer. Yo si hago algo, yo viajo un promedio de 1.000 kilómetros por semana en auto dentro de la provincia. Las rutas nacionales, y suelo ir en auto a Buenos Aires también a veces. Están detonadas. Las rutas nacionales. Y el otro día tuvimos reunión de vicegobernadores del Norte Grande, en Resistencia. El panorama es exactamente igual. Entonces yo no digo que lo haga el Estado. Bueno, señores, liciten de una vez por todas, liciten el mantenimiento, paguemos el mantenimiento, pero ni siquiera eso están haciendo. Ni siquiera eso. Ahora parece que van a licitar los corredores de la Ruta 12 y la Ruta 14, que son las rutas más transitadas del país y que día por día se van deteriorando porque tampoco hay control de pesaje. Y va muriendo gente aparte. No hablemos de eso. Entonces, bueno, volvemos al tema provincial. Las obras acá hay políticas. Hay una política industrial, hay una política de puerto. La obra del puerto de Ituzaingó es algo fabuloso. Hay una política de cultura, hay una política de turismo. Esas son las cosas que hay que discutir. Pero por supuesto, sale mandan. A mí me duele cuando salen. Bueno, no quiero, deja. No voy a decir. Y la gente está escuchando y quiere escuchar a ver cuál es tu pensamiento. No, porque no. Pero creen que el golpe bajo es lo que sirve. El golpe bajo, a mí, sinceramente, a mí no me tienen que golpear, me tienen que investigar si tienen algún problema conmigo. A ver, sospecho que estás pensando en la nota promocionada esa que... ¿De qué? Hay una nota promocionada en donde, o sea, está pagado a las redes sociales para que distribuyan, donde se habla de, y hacen una caricatura tuya respecto de lo mismo de siempre, qué sé yo. Sí, bueno, a mí no me interesa eso. No. Néstor, intervení, por favor. No, le quería preguntar al vicegobernador a propósito que hablaba de las provincias. ¿No será el tiempo ya de que se rediseñe el ordenamiento jurídico, ley de coparticipación? Porque lo que es muy grave que las provincias tengan tantas necesidades y un Estado nacional que mira para otro lado, claramente. Por supuesto, pero el problema no pasa por los índices de coparticipación. Hay una cuestión. En la década del 80 se hizo la distribución de índices. Corrientes y 2 o 3 provincias salieron levemente o bastante desfavorecidas y otras muy favorecidas como el Chaco, por ejemplo. Sí. Formosa. Que hay que decir, hago un paréntesis, hay que decir, nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Porque esa fue mala representación de Corrientes, se durmieron los representantes correntinos. No yo simplemente estoy narrando una foto. Pero fue así, ¿no es cierto? Sí, algo de eso hubo. No sé no conozco el detalle, si fue que se durmieron o qué, pero Corrientes no salió beneficiada. Sí salió el Chaco, sí salió Formosa, enormemente. Ahora, viene la reforma del 94 de la Constitución y dice, ninguna provincia está obligada a ceder nada de lo que ya tiene, una cláusula transitoria. Es lógico. Ahora, el problema central, y eso es donde se necesita la ley, es cuánto de la torta de la recaudación se queda la nación y qué porcentaje coparticipa. Y eso ha ido cambiando en todos los gobiernos porque no hay una ley, que es lo que vos apuntás. Porque si hubiera una ley que dice, bueno, señores, de todo lo que se recauda, 30%, 35% es para el gobierno nacional y 65% para las provincias, no hay duda. ¿Me explico? Pero hay gobiernos que han tenido el 50 y pico % repartiendo y otros que han tenido el 30%. Entonces, y muchos de los que hablan, que el gobierno del kirchnerismo ha sido uno de los más duros en materia de quedarse con la plata grande y asfixiar a las yo lo escuché una vez al propio Debido hablar de que el fondo discrecional es para los amigos, a los que no eran del mismo color se los juntaba. Claro, porque la contracara. Si se acercaban
había más. Si no, tuviéramos una ley que estableciera cuánto se queda la nación, no hay margen para eso, porque la contracara de que no exista esa ley, ¿no es cierto?, que diga qué porcentaje le corresponde a nación y a las provincias, es que la nación se queda con más y el excedente que tiene, o de ahí tiene el dinero para hacer lo que vos decís, que es a los amigos se los ayuda. Mira, esto se vio claramente y yo lo objeté en el Senado cuando con la pandemia y ante el encierro, la actividad económica lógicamente pegó un bajón feroz. Entonces el gobierno nacional emite un montón de dinero. La forma en que distribuyeron esa emisión fue vergonzosa. Fue vergonzosa. Porque le dieron a los amigos todo y a los que teníamos el número en orden como corrientes, claro, apenas lo mínimo. Esa discrecionalidad fue espantosa. Fue espantosa. Entonces, si tuviéramos una ley, no hablando del porcentaje de cada provincia, eso dejémoslo, ya está. No, pero además hay otra cosa. En el caso ¿Cuánto le corresponde a la nación, perdón, Jorge, sí, y cuánto le corresponde a las provincias? Porque la generadora de riqueza son las provincias. ¿Dónde se produce el trigo, la soja, la ganadería, el arroz, la forestación? En la provincia. ¿Cuánto debería ser? No te sé decir, Jorge, pero yo creo que siempre nación nunca puede quedarse con más de un 35, 38%, yo creo. Y lo que tiene que tener es seriedad en la administración. Ahora, los ATN por naturaleza son discrecionales porque se supone que son fondos, pero la discrecionalidad no tiene que ser abusiva. Se supone que ATN son fondos que hay incendio en Corrientes, va ATN para Corrientes, ¿me entendés? Son para fondos atender de emergencia. Lo que pasa es que lo usaron de otra manera durante todo este tiempo, ¿no? Yo te digo, cuando se emitió ese dinero especial, fue vergonzoso como distribuyeron. Le taparon, por ejemplo, a Chubut, que en esa época el gobernador era un hombre de masa, le dieron un platal infernal porque tenía unos desaguisados tremendos en sus cuentas públicas. ¿Te acuerdas que tuvo como, no sé, un año y pico de huelga? No recuerdo. Pedro, ¿quién es Juan Pablo Valdés? Juan Pablo Valdés es un hombre... Perdón, ¿qué dice uno de los candidatos opositores, por ejemplo, Ascúa? Dice, no es nada, no tiene antecedentes, nunca trabajó, es hermano, es parte de la dinastía. Y bueno, pero con todo respeto por el señor Ascúa, Ascúa fue intendente de Paso de los Libres, claro, y Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó. Habría que comparar cuáles de las dos gestiones son mejores. Ituzaingó hoy es una ciudad que está en una explosión de progreso y de crecimiento. Está explotado, pero en realidad está detonado. Sí, por eso digo. Entonces, si vamos a comparar, y creo que generacionalmente no están muy distantes. Ascúa creo que fue alumno mío hace unos años atrás, así que no es un tipo tan... Juan Pablo Valdés es un hombre que ha hecho experiencia en lo que para mí es la mayor escuela de aprendizaje de administración, que es la administración municipal. Ha hecho una gestión municipal excelente, eso le ha dado una formación en un municipio que a su vez está creciendo porque es parte de un proyecto estratégico de crecimiento de la provincia por la ubicación que tiene. ¿Habrá otros factores de afecto? Seguramente, pero la ubicación estratégica de Ituzaingó, de estar ubicado debajo de la represa de Yacyretá, ¿no es cierto? Por eso el puerto, que va a permitir desarrollar no solamente el nordeste de Corrientes, va a beneficiar a Misiones y al Paraguay. Por eso el parque industrial, que es uno de los más grandes de la provincia. Sí. Entonces, toda esa experiencia es la que tiene. Aparte es un hombre que ha cultivado un entendimiento con los municipios, que son claves. Cada vez es mayor el protagonismo de los municipios en Corrientes, por el tipo de política que nosotros tenemos. Vos te vas a Mendoza y son municipios departamentales, lo mismo en provincia de Buenos Aires. Acá no. Acá el municipio es el municipio, el ejido urbano y nada más. Y es cada vez mayor el protagonismo de los intendentes. Néstor. Le quería preguntar, salir un poco del ámbito de la política. Bueno, mucha actividad en la Feria del Libro, con el Senado tuvieron, creo que también Tenemos uno de los stands más visitados, sí. Hacían streaming también ahí. Sí, hay un canal de streaming. Nosotros tenemos, dentro de los programas que tiene el Senado, está el de Senado Joven, que son todos chicos jóvenes. Yo
eso lo manejan ellos, yo no tengo nada que ver, simplemente facilitamos el canal de streaming, pero ellos participan de un montón de actividades y se hicieron cargo un poco del funcionamiento del stand del Senado, que es uno de los más visitados. Hubo una presentación de varios libros, entre ellos yo estuve el sábado pasado con el senador Osela presentando un libro que son las memorias de uno de los ciudadanos más ilustres que tuvo Goya, don Tomás Massanti, fundador de la colonia, de lo que es hoy Colonia 3 de Abril. Colonia 3 de Abril, claro. Sí. Precursor de la inmigración italiana, pero además el que hizo el primer teatro de Goya, la primera sociedad italiana tiene su nombre, una de las avenidas más importantes. Bueno, se presentó ese libro, una semana antes lo presentamos en Goya, ese libro lo editó el Senado. Dicho sea de paso, estoy organizando ya, voy a dar a conocer en estos días un fondo para apoyar edición de libros de autores correntinos. Ah, qué bien. Por supuesto, no es así una imprenta, no, las imprentas que sigan funcionando, simplemente un fondo para apoyar a aquellos autores. Voy a armar un comité de selección, una especie de comité científico. Para que decidan qué proyecto apoyar. Y ver la posibilidad, porque ¿qué pasó con el libro de Massanti? Editamos 200 de distribución gratuita para las bibliotecas populares, escolares, y un montón de gente quiere comprar. Entonces no tengo armado el sistema legal como para poder venderlo. Entonces, en una segunda etapa, una segunda edición, vamos a ver la posibilidad de venderlo y recuperar fondos para seguir reinvirtiendo, no para ganar. Claro. Pero se van a poner locos los libertarios. Y claro, exactamente. Y sí. Ayer dijo... Es lindo ese debate del Estado, a mí me encanta. Y sí, bueno, pero yo creo que es el debate que hay que dar, porque ayer dijo la ministra Petovelo, y que hay que estudiar bien eso, a ver cómo se interpreta, porque dijo el Estado no tiene que cuidar a los niños los tiene que cuidar las familias. Pero eso ¿quién duda? Y por eso digo, el Estado lo que hace es ayudar a la familia a cuidar a los niños. Exacto. Por eso, en algún momento de la historia, no voy a decir cuándo, se priorizaban que los niños estuvieran fuera de las casas. Los sistemas de asistencia ahora es que el niño reciba en su familia. Por eso en las escuelas se le distribuye para que lleve, en época de vacaciones, que lleven a la familia. Es decir, el Estado lo que debe hacer no es cuidar a través de la familia. Efectivamente. Entonces, Pedro, el Senado que viene... También escuché a un libertario que dijo que si un padre quería que el hijo no vaya a la escuela y le quede trabajar, que podía hacerlo, que es diputado nacional. Y dijo claramente, yo lo llamé a un amigo común que tenemos, le digo, decime, en las genialidades, no dije esa palabra, dije lo contrario, que este hombre dice, ¿las piensa o le brotan espontáneamente? ¿Te acordás que dijo que si un padre que tenía de ayudante al hijo y quería que no vaya a la escuela, bueno, lo puede tener? Sí. Hay que ser ignorante para decir eso, ¿no? Igual te quiero decir, Pedro, pasa mucho en el interior. Vos mismo empezaste a trabajar a los 13. Sí, pero nunca dejé de estudiar. Claro, pero nunca dejé de estudiar. En el interior. Yo te voy a contar cómo era mi vida. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, porque vivían en Palermo frente al hospital militar. Mi padre era mayor en actividad en el ejército. Nosotros éramos 7 hermanos, yo por eso quería trabajar, porque quería rebuscarme. Tenía que tomar el colectivo de las 6:10, porque entraba a 7:15 a mi colegio, que quedaba en primera junta, y era 1 hora de colectivo. Si a mí se me pasaba el de las 6:10, llegaba tarde. Claro. ¿Qué hacía yo? Dormía en el colectivo porque tenía 1 hora. Más de una vez me pasé 5 o 6 cuadras, tuve que venir corriendo a la escuela. Cuando salía, tomaba el subte en primera junta, me bajaba en 11. Ahí caminaba hasta la Galería Internacional, que eran 4 cuadras más o menos, y trabajaba hasta las 8:30 de la noche, 9 menos cuarto. Ahí me iba a mi casa, tenía otra vez 40 minutos de colectivo y hacía mi tarea. 13 años tenía. Entonces, a mí no me van a enseñar lo que es trabajar. Y le voy a desafiar al que quiera hablar de estas cosas, porque nunca dejé de trabajar en mi vida. Entonces, a mí que no me vengan a correr con estas cosas. ¿Sabe qué, Jorge? Esas cosas no me ofenden a mí. No te voy a decir la guarangada porque no es mi estilo. Sí, pero de lo que podrían hacer con esa guarangada. Me imagino. Le ofende a la gente, porque la gente quiere escuchar lo que yo estoy planteando. Vamos a debatir estas cosas. Hubo otras que le pueden interesar al electorado. Escúchame, viene un Senado distinto al que te toca presidir hasta ahora. Porque se supone que va a estar más repartido.
Sí. Hay que ver, veremos cómo son las elecciones, obviamente, pero probablemente no se tenga mayoría en diputados y senadores como ha ocurrido durante el mandato de... No, mayoría sí, lo que no sé si vamos a tener 2 tercios. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que se va a mantener esa mayoría. Bueno, y el Partido Popular el desafío mayor, porque el Partido Popular quedó como los socios más importantes de la Unión Cívica Radical dentro de la alianza. Hay que revalidarlo. Por eso. Desafío, sí. No, hoy el partido lo que ha obtenido es, bueno, vamos por la reelección de nuestra diputada, la que venzo, tenemos 2 diputados. Vamos por la reelección de nuestra concejal en la capital, pero hemos logrado, por ejemplo, el viceintendente de Goya, el nombre nuestro. Tenemos varios candidatos a intendentes en el interior, a viceintendente. San Luis del Palmar, por ejemplo, también es nuestro. Y una gran cantidad de concejales. Y vamos a tener un crecimiento importante en los municipios del interior, que es un factor que siempre hemos cuidado. Y estamos intentando tener un papel activo en cuanto al trabajo en capital y en cada lugar. Es decir, donde haya un hombre o una mujer que represente al partido, va a haber trabajo, va a haber seriedad y organización. ¿Te parece que hacia adelante, ahora no, porque ya este año electoral, estamos a un mes de las elecciones, habría que sentarse a conversar respecto del sistema electoral? Siempre el sistema electoral hay que conversarlo, Jorge. Esto lo he dicho 1.000.000 de veces. Pero lo que no se puede hacer es decir que un sistema es mágico porque automáticamente lo cambias. Ningún sistema es mágico. Ningún sistema es mágico. Lo que yo dije en su momento es que el sistema electoral actual de Corrientes garantiza una cosa, que cada uno sepa quién quiere votar. O que alguien me diga que en su momento lo quiso votar a Gustavo Valdés, no encontró una boleta de Gustavo Valdés. Es verdad. Y si quiso votar al ingeniero Fabián Río, no encontró una boleta que sea Fabián Río. Pero no se puede facilitar eso. Lo otro se puede ir mejorando. Hay que conversar. Pero te voy a decir una cosa. Acá hace unos años se experimentó con la boleta electrónica única en 3 escuelas. Lo hicimos así de golpe. Los salteños, que son... Porque yo investigué el tema. Yo nunca hablo de más si previamente no estudié. Entonces, cuando yo estaba en el Senado, vos sabés que es una costumbre, yo me sentaba atrás de todo, en la última fila. ¿Por qué? Porque veía todo. Y otra cosa que hacía, es costumbre que cuando las sesiones son largas, muchos se levantan, se van a su despacho, siguen por televisión. Yo no me movía más que para alguna necesidad fisiológica. ¿Pero qué me permitió eso? Yo conocía de cada senador o cada senadora cuál era su fuerte, cuál era su débil, intelectualmente hablando, porque en algún momento podía debatir con ella. Entonces era mi obligación estudiar. Y eso me sirvió cuando tuve que ser presidente del Interbloque en 2 oportunidades durante varios meses, porque vos sos el que cierra todos los debates. Pero volviendo al tema, yo investigué, los salteños, que son los que más avanzaron en eso, se tomaron 2 años de práctica. Porque la gente, es como cuando de golpe pasamos a bancarizar todo. Le llevó a la gente cierto tiempo a aprender a manejar el home banking, primero el cajero automático, después el home banking y un montón de cosas. Eso tiene, la tecnología te tiene que dar tiempo que aprendas. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos y hay gente que le sale naturalmente el aprendizaje. Pero esas cosas, y yo nunca me opuse. Yo dije, vamos a debatir y que a mí me demuestren que un sistema es mejor que el otro. ¿Cuál es tu vinculación con la juventud? ¿O estás alejado de los jóvenes? No, nosotros tenemos excelente. Te hablaba por eso del programa de Senado Joven, que la verdad que estoy fascinado. Hace poco tuvieron una linda actividad de tecnología, ¿no? Sí, tuvimos Corriente Futuro, todo eso manejado por los jóvenes. La juventud del partido de primer nivel. Se ha recuperado el nombre de UPAU, que era Unión para la Apertura Universitaria. Claro. Está manejado por gente que está vinculada, aunque van a hacer política universitaria, no partidista. Y además, te recuerdo que nosotros invitamos todas las sesiones a escuelas secundarias de capital, del interior, pública, privada, los que quieran a venir a escuchar las sesiones. Más de una vez han participado de las sesiones, se les ha dado la palabra porque tienen alguna inquietud que presentar. Todas las semanas vienen de visita. Cada vez que hay un colegio que viene de visita, yo voy, lo saludo, converso, pregunto, escucho. Entonces, ¿te preocupa que Jorge,
les hago saber algo. Yo hace mucho tiempo le dije a los jóvenes, involúcrense porque el futuro es hoy. ¿Qué les quiero decir con el futuro es hoy? Los aciertos y errores de hoy son los que le van a repercutir a ustedes el día de mañana. Por ejemplo, el sistema jubilatorio. Que si hoy está en crisis, dentro de 30 años no se van a poder jubilar. Tal cual. Si no hacemos las correcciones necesarias. Y dentro de 30 años decís, che, ¿por qué no me ocupé antes? ¿Por qué no me ocupé antes? Y yo les digo, siempre fue así. A mí no me preguntó nadie si yo quería recibir un país endeudado o un país con antinomia. Lo recibimos y nada más. La diferencia es que hoy la juventud puede votar desde los 16 años y puede acceder a la información, Jorge. Te voy a hacer una pregunta porque vos lo conociste, lo trataste y demás. ¿Por qué a Macri no se le perdonó ni el 5% de lo que se le banca a este gobierno? Porque eran otros tiempos. Macri asumió también, eran otros tiempos. O sea, la sociedad no estaba madura para la motosierra, digamos. No sé si madura o no, porque yo no soy quien para hablar de la madurez de la sociedad. Lo que sí te digo es que a lo mejor la situación todavía no se había hablado lo suficiente. No fue fácil para Macri. Macri va a ser, después de Agustín P. Justo, el primer presidente no peronista que completa un mandato. Eso no es poca cosa. Entonces yo creo que a lo mejor le faltó decisión en algunas cuestiones. La gestión económica empieza con un hombre que creía en el gradualismo y creía en que el déficit fiscal no era del todo malo, como fue Pratgay, que fue muy eficiente en negociar con los fondos buitres para la salida del default. Acordate cuando subió Macri estábamos en default, nos embargaron hasta la fragata Libertad. La gente se olvida, mucha gente se olvida de eso. Sobre todo el kirchnerismo se quiere olvidar de eso, pero... Había que buscar en qué aeropuerto tenía que bajar el avión presidencial no volaba más, porque si aterrizaba en Estados Unidos venía un juez y decía, señor, está embargado adentro. Eso lo negoció bien, pero después va a venir un ministro con el que yo no estuve de acuerdo, que me parecía que le faltaba cosa, que era Duhovne. Duhovne, sí, Nicolás Duhovne. Y después sí vino un hombre que para mí no fue muy... Sinceramente, yo me opuse a esa gestión. Y después vino un hombre que manejó bastante bien las cosas, pero ya era... sabía decir, el gran problema de Macri es que él no quiso emitir, pero como no achicó el déficit, tomaba deuda. ¿No es cierto? En un momento dado se te acaba la deuda porque hay retiro de fondos, porque los que te prestan no te prestan más, tuviste que ir al Fondo Monetario Internacional. Eso fue lo que pasó. Que te presta con menos tasa, pero con condiciones mucho más estrictas. Entonces, bueno, pero eran momentos diferentes. Yo creo que después viene Alberto Fernández, que fue una calamidad, ¿no es cierto? Massa, que fue otra calamidad, y entonces la gente dijo, bueno... ¿Y qué te dice la última? Porque ya estoy, María Mercedes me va a echar. La última. ¿Qué te dice hoy que Massa vuelva a ser, después del desastre que hizo en el país, a ser el referente político, uno de los referentes políticos indiscutidos de la oposición? Bueno, no sé eso que lo decida la gente. Yo tengo mi opinión y en el momento en que él sea candidato, si lo vuelve a hacer, diremos lo que tenemos que decir. Pero ¿alguna cosita al final? No, simplemente estudia el tema de la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, la gestión administrativa. ¿Se está estudiando eso? Sí, es más, nosotros estamos trabajando, investigando eso. Yo el otro día estoy terminando un ensayo donde hablo de cosas de incidencia en el futuro, algunas de las cuales sabemos, por ejemplo, esto que ya están cometidos los errores, como por ejemplo el sistema jubilatorio, como por ejemplo que se sabe que en cualquier momento puede haber otra pandemia, etcétera. Y cuestiones que ofrecen incertidumbre. Una de las incertidumbres es cómo va a incidir en el mercado laboral la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología. Eso lo están investigando muchos economistas. Hay una gran incertidumbre, no se sabe. Es más, no se sabe hasta dónde va a llegar el alcance de la inteligencia. Su profesión, la de los abogados. Sí, todas las profesiones. Todas las profesiones, ni hablar. Todas las profesiones van a tener. Pero bueno, la inteligencia artificial es producto de la inteligencia humana. Y si hay algo, leí hace 2 días, uno de los grandes avances de la neurociencia es saber que lo poco que se sabe del cerebro. El cerebro humano es algo que es, así como la inteligencia artificial puede ofrecer incertidumbre, yo
se me ocurre como Lego absoluto que el cerebro humano tampoco conocemos los límites que tiene, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Linda charla. Gracias a ustedes.